Gracias, presidente. Un saludo para usted, para su vicepresidente segundo, los honorables concejales, el secretario de Medio Ambiente y el personal y el equipo que lo acompaña, el doctor Ernesto Mesa que nos acompaña por acá, personas de las barras y personal del consejo que nos apoya en esta sesión. Presidente, yo de todas maneras en la sesión de hoy sí esperaba como un informe más digamos, concreto sobre ese sistema local de áreas protegidas. Me acojo a la invitación que hacen de ir y vivenciar más el tema de esas áreas, porque a mí me quedan bastantes inquietudes y no dudo que esta debe ser una apuesta importante del municipio. Debe ser una apuesta importante porque el tema ambiental es un tema de supervivencia para todos nosotros. El tema del agua, de la conservación del agua, se vuelve un tema casi que de total trascendencia para cualquier órgano de gobierno, y más con lo que sucedió este año, que ya estaban avisando fenómeno del Niño. Afortunadamente pues ese fenómeno no cuajó, pero ese líquido vital hay que conservarlo como sea, y no solo el agua, el tema de las diferentes especies de las cuales estuvimos hablando en esta partecita de la sesión, el tigrillo y las demás especies nativas de aquí de Envigado. ¿Por qué no las especies vegetales como la palma de cera, como el lecho sarro, como el marfil, como por ejemplo también la olla de mico que ustedes presentan ahí, o el roble, que también son especies para conservar y proteger dentro de este sistema local? De todas maneras, sí me gustaría conocer como algunas cosas de ese sistema. Por ejemplo, la participación de esos dueños de esos predios de protección. ¿Cuáles son los incentivos que les vamos a dar a esos dueños? Porque se supone que ellos no pueden desarrollar absolutamente nada, están prestando un servicio, están cuidando un bien, casi que un patrimonio ambiental. ¿Cuál es el tipo de incentivo que se le va a dar, por ejemplo, a estas personas? ¿Cuál es el total de áreas que entran, de hectáreas, perdón, que entran dentro del sistema? Usted nos hablaba de que hoy en la protección del municipio hay más de 7.400 hectáreas, pero ¿son todas o se van a anexar más hectáreas, o no todas esas hacen parte de ese sistema? Yo sí quisiera saber cuánto va a ser el costo de la estructuración de este sistema, porque obviamente eso conlleva a que uno empiece a proyectar costos. No nos podemos quedar solo con ese 1% de los ingresos corrientes para comprar cada año pedacitos de suelo de protección, sino cuál va a ser el costo. Hoy, con esta cantidad de hectáreas, deberíamos de estar pensando, por ejemplo, en un sistema de guardabosques, porque es demasiado extenso ese territorio. ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿Quién va a estar pendiente? Yo recuerdo en visitas que hicimos el periodo anterior, en la administración anterior, de zonas que el municipio, pues en ese momento estaba ya recuperando, pero eran territorios que había comprado el municipio, estaban sembrados de papa. O sea, la gente se había metido en terrenos de protección del municipio a sembrar papa, y eran cosas que uno decía, ¿dónde está el control? Afortunadamente en ese momento ya lo estaban haciendo, y sé que a partir de ese momento empezaron a hacer un trabajo diferente, pero son zonas demasiado extensas. Entonces obviamente vamos a necesitar un esquema de guardabosques y demás para esa protección tan extensa. Yo sí quisiera conocer, por ejemplo, los ecosistemas de total importancia que faltan por adquirir. Yo acá me la he jugado cada rato, y el secretario es consciente que yo cada rato le pregunto por el ojo de sal. Yo sé que se está esperando una sesión urbanística para la compra de ese ojo de sal. Qué bueno que en pocos meses tuviéramos como esa buena noticia, porque ese es un ecosistema único
casi que yo no diría que solo en este municipio, sin descartar el humedal del Trianón, pero es mucho más importante en orden de alimento para las aves y demás, el ecosistema del Ojo de Sal en estos momentos, porque ahí es donde llegan las aves migratorias, recargan un poquito de energía y continúan su vuelo por las calidades del agua que verdaderamente los nutre y demás. Entonces, qué bueno conocer cuáles son esos ecosistemas que faltan, por ejemplo, por adquirir y que el municipio debería tenerlos como adquiridos. Eso entraría dentro de esos costos que debemos de tener para todos estos ecosistemas. Yo sí quisiera saber algo y es de ese 1%, ¿cuánto es el presupuesto para este año, secretario? Ahorita que se está estudiando el presupuesto del otro año, el presupuesto definido para esas zonas que se van a comprar para el otro año. ¿Cuánto es ese recurso? Y si sí es el 1% definido. ¿Por qué se lo pregunto? Porque el año pasado resulta y acontece que no lo tenían proyectado entre el presupuesto, sino que tenían solo el rubro y no estaba el recurso como tal. Luego sé que hicieron traslados y eso, pero sí me gustaría que ese 1% que se convierte de tanta importancia, porque es el que nos va a ayudar a conservar el agua, en cuanto está proyectado, si está definido, si ya está dentro del presupuesto del municipio para el otro año. Y la última pregunta se la hago respecto a la responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana no es solo el tema de que cuando salen temas de moda, entonces todos nos unimos a proteger el medio ambiente. ¿Y a qué me refiero? Yo sí quiero saber cuántos colectivos ambientales hacen parte de esta propuesta del sistema de zonas protegidas y cuántos colectivos están metidos ahí. ¿Por qué? Porque no es solo el tema de salir a protestar, de salir a parar cosas simplemente por el tema de una obra, sino también saber cómo se va construyendo ese tema ambiental en las ciudades. Entonces me parece importante saber cuántos colectivos o cuántos grupos ambientales están ahí metidos ayudando a jalonar este tipo de propuestas, porque este tipo de propuestas no solo deben de ir jalonadas por el sector público, no solo deben de ir jalonadas por una administración, deben de ir jalonadas por toda la comunidad, todos los habitantes, para que este tipo de propuestas no vayan a perder vigencia y sean importantes y sean tenidas en cuenta por futuras administraciones. Y esto quiero también hacer el interrogante si está amarrado a todo el proceso del plan estratégico del municipio de Envigado. Esa era como la última inquietud que tenía, presidente. Muchas gracias por el uso de la palabra, presidente.